Se ve nada, ¿no? Dios les bendiga en esta preciosa noche de invierno, ¿no? Que hace un poco de frío. Hoy un día espectacular, hasta ahora que hace un poco de frío. Damos gracias a Dios. Estamos transmitiendo en vivo directamente de Loma de Zamora, tanto como las 20:10 de la noche, o 20:12, más o menos. Quiero saludarlo a todos con la paz del Señor y bueno, donde se encuentren, que el Señor los cuide, los siga cuidando, los siga guardando, y saber que están del otro lado es una bendición, porque es el alimento espiritual que necesitamos cotidianamente, y saber también que nos tomamos un tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Así que los super bendigo, los saludo a todos con la paz de Dios en esta preciosa noche, diciéndole un día más, Shalom, Adonai, Shalom. Dios les bendiga, que el Señor les bendiga y la paz de Dios siempre esté con ustedes, a donde vayan. Que esa paz que el Señor nos regaló, no la perdamos nunca. Doy gracias a Dios por todos los saludos, por todas las peticiones que envían de diferentes puntos del país, de diferentes provincias, también de diferentes países. Damos gracias a Dios. Y quiero decirle a todos los que están escuchando en esta noche que estamos orando por todas las peticiones, más o menos 80 peticiones. Hemos recaudado de la página y estamos orando por ellos, de Venezuela, Paraguay, Chile, Uruguay, un montón de países más, bueno, no recuerdo ahora. Pero bueno, los saludo con la paz del Señor y esa latitud, ¿no?, de fe. Cuando uno pide oración es porque está creyendo en el poder de la oración. Y mire qué cosa, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el poder de la oración, cuando uno ora con fe y cree que Dios puede hacer el milagro. Vaya preparando la palabra del Señor, si tiene una Biblia o quizás un celular, baje o tiene la Biblia en el celular. Vamos a compartir el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a hablar un poquito del poder de la oración. Así que quiero decirle, si tiene alguna petición, que por favor lo escriba, que al final de la prédica estaremos orando por todas las necesidades. Damos gracias a Dios por la confianza que nos tienen de poder enviar peticiones. Porque sepan que aunque nosotros nos olvidemos, que no pasa así, pero aunque nosotros nos olvidemos, hay alguien que no se olvida. Ese es el Señor. Dios tiene todo registrado. Yo recuerdo que hace muchos años yo era portero y en la iglesia y me dijeron que ore por una petición. Y la verdad, me olvidé y me sirvió de experiencia. Porque la hermana cuando viene, esto fue un viernes, el domingo cuando viene, me dice, gracias hermano Daniel, porque mi marido está mejor, gracias por sus oraciones. Y yo le dije, perdóneme Señor, perdóneme. Y perdóname Señor, perdóname. Y porque me olvidé, y de ahí empecé a anotar. Cada petición que me daba, le decía, hermana, démelo en un papel. Saco todos los papelitos y me acuerdo que tenía los bolsillos llenos de papel, no de plata, sino de peticiones. Y doy gracias a Dios porque aprendí, porque aún de todo se puede aprender. Así que gloria a Dios por todos aquellos que escriben, que están pidiendo una necesidad, y también agradecerle a Dios a aquellos que agradecen por la palabra, aquellos que le dan gracias a Dios por el Ministerio Casa de Restauración, aquellos que apoyan el Ministerio Casa de Restauración La Rea 98, en lo espiritual, en lo material, en las ofrendas, en la mercadería que dan. Gloria a Dios. Sabemos que Dios no está ajeno a nada y que Él recompensará conforme nosotros sembremos. Así que muchas bendiciones a todos, y como decía el viernes, yo siempre declaro que recibiremos buenas noticias, y siempre recibimos una buena noticia. Así que los bendigo a todos aquellos que están colaborando de una forma u otra con el Ministerio Casa de Restauración La Rea 98. Y para los que no me conocen, mi nombre es Daniel, pertenezco al ministerio justamente
Casa de Redacción de 28, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Así que los bendecimos a todos los que están mirando de diferentes países, de diferentes provincias y de aquí del conurbano de Buenos Aires. Los bendigo en el nombre de Jesús y sé que cada palabra que transmitimos, los hermanos que me acompañan y yo, es de bendición. Toda palabra que venga de parte de Dios es de bendición. Aún la palabra de exhortación es de bendición, porque Dios al que ama corrige, y lo corrige con la palabra. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Y ya llegamos al día viernes, Día viernes, qué tremendo, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Y agradecido a Dios por lo que hoy me permitió hacer el Señor. Y bueno, también saludos a Matías y a su esposa que están del otro lado. Los bendigo en el nombre de Jesús, a José y Betty la nieta. Los bendigo en el nombre de Jesús, a todos, porque me olvido de muchos nombres, entonces a todos los bendigo en el nombre de Jesús, a todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y a los que no pertenecen al cuerpo de Cristo también los bendecimos en el nombre de Jesús. Así que Dios les bendiga mucho y estoy contento. ¿Sabe por qué estoy contento? Porque soy de Cristo. Estoy contento porque pertenezco al cuerpo de Cristo, como cada uno de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. ¿Y por qué me pone feliz la buena noticia? Porque escuchamos buena noticia, matrimonios que se reconcilian con el Señor, jóvenes que se reconcilian con el Señor, jóvenes que piden oración porque están con problemas de salud, con problemas de vicios, y qué bueno es que a dónde vamos a ir, Esta palabra me recuerda a dónde vamos a ir, la palabra que Pedro le dijo a Jesucristo. Cuando Jesús le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le dijo, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida? Y gloria a Dios por todas esas peticiones que llegan de diferentes puntos del país y de fuera del país, que piden por alguna necesidad. Así que los super bendigo, muchas bendiciones para cada uno de ellos y nuevamente un abrazo virtual a la distancia. Dios le bendiga mucho. Y bueno, como le decía, si hay alguien que recién está escuchando, quiero compartir una palabra de bendición para esta noche, una palabra de fe, porque la palabra es de bendición y hay palabras también de fe, hay palabra de obediencia, hay palabra de sanidad, hay palabra de liberación. Es decir, que Dios tiene palabra para todos. Y saludo también a todos los hogares de paz que están mirando día a día las prédicas de las 10 de la mañana, la de las 20 horas. Gloria a Dios por su fidelidad, no a nosotros, sino a Dios. Porque nosotros, cuando nos tomamos este tiempo para escuchar la palabra de Dios, no es que para al pastor o los hermanos, sino es para nosotros. Es saber que dedicamos o esperamos un tiempo o tomamos un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Así que los super bendigo a todos. No tengo palabra cómo agradecerle. De parte de Dios también le agradezco a ustedes porque uno sabe cuáles son los pensamientos de Dios porque están escritos. Y Dios dice, el que siembra cosecha, el que da recibe. Así que Dios se encargará de repartir, de devolvernos, ¿no? El 100 por 1, dice su palabra. Mire qué bendición. Ponemos uno y Dios lo da mucho más. Así que uno no hace nada como para que Dios nos dé nada. Por ejemplo, yo no hago nada para que Dios me dé nada. Yo soy deudor por lo que Él hizo en mi corazón, por lo que hizo en mi matrimonio, por lo que hizo en mi familia, por lo que hizo en el ministerio. Soy más que agradecido y me siento deudor, como dijo el apóstol Pablo, me siento deudor con Dios porque no puedo pagar el perdón que Él tuvo para con mi vida, el perdón de mis pecados, la vida eterna, no tiene precio. Me siento deudor, por más que todo lo que yo haga en esta tierra nunca va a poder pagar lo que Cristo hizo por mí, porque nosotros simplemente somos colaboradores del cuerpo de Cristo. Ustedes, nosotros, somos colaboradores. Por eso Pablo dijo que uno sembró, Cefas se regó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Significa de la semilla, Apolo sembró, Cefas regó y el crecimiento lo da el Señor. Y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo de cuarentena, donde uno cada vez se entera de más cosas que están ocurriendo
Así que estamos para bendecir, estamos para orar y también para dar, ¿no? Y esa es la bendición. Así que le agradezco a todo infinitamente, si no sería imposible que podríamos, seguir bendiciendo a mis hermanos que más lo necesitan o a personas que más lo necesitan. Así que les agradezco a todos, muchas bendiciones. Y bueno, vamos a la palabra del Señor, el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a hablar un poquito, vamos a meditar un poquito de lo que Dios, ¿no? Dios responde. Por eso como título de esta prédica, Dios responde a tu oración. Dios responde a tu oración. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, quizás recién están algunos escuchando, el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Escuchó? En aquellos días Ezequías, el rey Ezequías, contrajo una enfermedad de muerte. Es muy semejante a lo que está pasando hoy, que esta enfermedad, el coronavirus, el COVID-19 como le dicen, mata. Pero está aquellos que le creemos al Señor y sabemos que Dios a través de la oración mueve su mano de poder. Entonces fíjese, en aquellos días, vuelvo a repetir, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Dios dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ayer, hablaba un poquito de lo que es un profeta. Acá vemos un profeta de Dios que habla directamente a alguien de parte de Dios. Entonces, fíjese que qué tremenda noticia que uno puede recibir. Toma una enfermedad y usted hoy en día, el médico le dice, antes se le decía al pariente, ahora se lo dice directamente al enfermo: usted tiene esto y esto y esto, y si tiene que decirle va a morir, va a morir. No hay escapatoria. Y ahí es cuando tenemos que clamar a Dios. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? Porque todo tiempo hay un trasfondo. En todas las historias bíblicas hay un trasfondo, hay un antes y un después. Y hay también un por qué ocurre estas cosas. Pero quiero resaltar algo. Amigo, amiga, hermano, hermana que estás mirando. Dios no está ajeno de nada. Ni de lo que yo necesito, ni de lo que a mí me pasa, ni de lo que a ti te pasa y lo que a ti te necesitas. Dios no está ajeno a nada. Por eso siempre va a enviar al mensajero. Volviendo al tema de los alimentos, muchos hermanos y personas que no conocen a Dios, que nos piden alimento, dice la verdad que llegaron justo porque no teníamos nada. ¿Entiende? Es decir, que Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega justo. A veces llega mucho antes, pero a veces ve nuestra fe y llega justito en el momento que tenemos que recibir la bendición. Pero acá Ezequías no recibió una bendición, no recibió un abrazo, no recibió una buena noticia. Él cayó enfermo, como quizás tantas veces habrá caído enfermo, o como cada uno de nosotros caemos enfermo. Pero una cosa que caigamos enfermo y otra cosa que el médico nos diga, la enfermedad que usted tiene o que vos tenés es una enfermedad de muerte. Y Ezequías era un hombre muy soberbio, porque vamos a seguir leyendo, después hay que meterse un poquito en la historia, ¿no? Era un rey que Dios lo bendice de una manera tremenda. Pero por eso digo que todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Entonces, ¿qué hizo Ezequías?
no se quejó contra Dios, no dijo tantos años te estoy sirviendo. No, no, no. Lo que hizo Ezequías, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer cuando escuchamos una mala noticia. Porque no solamente tenemos que agradecerle a Dios cuando recibimos buenas noticias, sino también cuando las cosas no andan bien, agradecerle a Dios porque estamos vivos y podemos luchar hasta el último momento de nuestras vidas. Pero yo le dije de entrada, Dios responde a tu oración, porque eso es lo que hizo Ezequías. Ezequías dice, cuando recibió esa mala noticia, y Isaías salió para decirle de su habitación, salió, que Dios quiso que le dé la mala noticia para uno, ¿no? Y se fue. No es que se quedó y le dijo, hermano, vamos a orar. Porque hay veces que la oración es personal. Cuando a mí el médico me dijo que tenía cáncer de próstata, yo estaba solo. No estaba ni el pastor, ni los hermanos de la iglesia, nadie. Estaba yo solo en mi casa con el Señor. Y ahí tuve que clamar a Dios. Y esto se refleja mucho a lo que yo hice cuando me informé médico directamente del problema que yo tenía físico. ¿Y qué hizo Ezequías? Lo mismo que hice yo. Comencé a orar, comencé a decirle al Señor que tengas misericordia, y le decía todo lo que el Señor ya sabe, porque el Señor ya sabe lo que tú haces para su reino y lo que haces para ti. Pero qué bueno es que uno reconoce que el Señor es nuestro Señor y que nosotros podamos compartir todo con Él, las cosas que no nos gustan, las cosas que nos gustan y las cosas que tampoco son noticias, también dejarla en las manos del Señor. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Dios y dijo, es decir, que se olvidó de todo, puso su rostro contra la pared y le dijo, te ruego, oh Dios, te ruego que haga memoria de que he andado delante de ti en verdad y con un íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Creo que no hay una persona en esta tierra que no haya pasado por un momento de dolor, de angustia o de la pérdida, de la separación, de algún familiar que muere, y cómo uno comienza a tener un llanto diferente. Pero aquí no era por un familiar, no era por un pariente, no era por un hermano de la iglesia, era por su propia vida. Por eso digo que me hace acordar mucho aquella tarde cuando el doctor me dijo que yo tenía ese problema. Y amargamente yo lloré en la cama pidiéndole misericordia a Dios. Empecé a las 11 de la noche, me quedé dormido a las 4 de la mañana y Dios hizo el milagro. Por eso le puedo decir que para Dios no era imposible, y por eso yo sé que Dios responde a nuestras oraciones. No importa lo que fuese, Dios siempre responde. Por supuesto, si son oraciones o peticiones de acorde con lo que uno está necesitando o pasando, ¿verdad? No podemos pedir cosas que no sean de agrado al corazón ni a la voluntad de Dios. Entonces, Ezequías hizo lo correcto. Ezequías no salió corriendo a un curandero, un macumbero. No. Él corrió, él se puso su rostro contra la pared, comenzó a llorar amargamente. Y lloró Ezequías con gran lloro. Un lloro diferente. Usted cuando se golpea o se lastima, por eso hay una lágrima de dolor. Pero cuando hay algo tremendo, una mala noticia que recibimos o algo que nos dice médico, cambia nuestro llorar. Es diferente un llorar de una mujer cuando es abandonada por su esposo, o un esposo que es abandonado por su mujer, o los hijos que abandonan, los papás que abandonan a sus hijos. Están a gritar, papá, papá. Usted lo habrá escuchado en alguna oportunidad. Son lloros diferentes. Y acá hay un lloro
que sale de lo profundo de su corazón, de lo profundo de su espíritu, está pidiendo a Dios misericordia. Porque Dios sabe todo lo que Ezequías hizo y hacía. Dios lo sabe todo. Como todo lo que yo sé y con lo que usted hace, Dios lo sabe todo. Y entonces, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Dios a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que así ha dicho, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tu lágrima. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Dios y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Acá podemos ver que Dios ya le había dado a Isaías, Dios escuchó la casa del rey Ezequías. Tenía un patio largo, no es un patio como los nuestros, no, antes eran casas largas, terrenos largos, y el patio era tremendo largo, y cuando Isaías le lleva la noticia de lo que Dios dice, le profetiza lo que Dios dice, y se va. Y cuando él está caminando como yéndose para su casa, Dios escuchó la oración de Ezequías. Y antes que Isaías se vaya, vuelve Dios a hablar. Mire qué tremendo. Vuelve Dios a hablar con Isaías y le dice: ve y dile que yo he escuchado su oración y he visto sus lágrimas. Y dile que le añado 15 años más a la edad que él tenía. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué poder tiene la oración? Por eso, amado hermano, hermana, amigo, amiga, donde tú te encuentres, orar es hablar con Dios. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es hablar con Dios. No hay un tiempo, no hay un lugar, no hay una situación. No, porque Dios dice, en todo tiempo podemos hablar con Él. No es que Dios, como nosotros, no puedo o tengo la agenda llena, en mi caso no pasa, pero hay muchos siervos de Dios que tienen completos 3, 4 años de visitas a diferentes lugares, pero Dios no. Dios está todos los días, las 24 horas, con cada uno de nosotros, porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es Dios soberano, Dios lo sabe todo, y Él está en todos los lugares a la misma vez. Él es Dios. Yo no puedo estar en todos los lugares a la vez, pero sí Dios hoy está aquí con nosotros, porque Él dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy, y acá está mi esposa, yo estoy de este lado predicando la palabra de Dios, y Dios está en tu hogar y en todos los hogares donde están escuchando esta palabra. Y si hay hogares donde no lo escuchan, y si son hijos de Dios, y si son 2, el Señor también está ahí. ¿Entiende? Entonces, qué bendición es que nosotros podamos buscar el socorro del Señor. El socorro. El salmista David dijo: mi socorro viene de Dios. Aleluya. Mi socorro viene del Señor. ¿Entiende? Entonces, qué bueno es que nosotros podamos mantenernos en oración, no solamente por esta pandemia, sino que siempre, porque Dios dijo: siempre estemos orando y velando en todo tiempo, siempre. Por eso el mensaje es: Dios responde a tu oración. Conforme tú le pides a Dios, Dios va a responder. Y quería compartirle un poquito la historia de Ezequías, ¿no? Principalmente aquí podemos ver cómo Dios responde a la urgencia, al clamor de sus hijos. ¿Cómo Dios responde?
Por eso le dijo a Jeremías, antes que termine de hablar, yo sé lo que me vas a pedir. Mire qué tremendo. Antes que tú y yo pidamos algo a Dios, Dios ya sabe lo que le vamos a pedir. Pero qué bueno es reconocer el señorío de Dios en todas las cosas, ¿no? Y aquí podemos ver la enfermedad y la recuperación tan rápida que Dios tuvo. Qué misericordia que Dios tuvo con Ezequías. Y Él responde a nuestras oraciones. Esto significa perseverancia en la oración y la simple obediencia que tuvo Ezequías. Mire usted, le voy a repetir. Esto significa perseverancia en la oración. Yo tengo que perseverar en la oración. Tengo que clamar a Dios. Tengo que pedirle a Dios. No porque hoy no responde Dios, ya dejo de pedir. No. Porque Dios puede hacerlo inmediatamente o a largo plazo. Porque el tiempo es del Señor. Él tiene todo el tiempo para Él. El tiempo lo hizo Dios. Nosotros nos manejamos con tiempo. Entonces, lo primero es perseverancia en la oración si yo quiero que cambie algo. Yo tuve peticiones que Dios contestó a los 32 años de pedirle. Otra a los 5 años de pedirles. Un montón de años pasaron y hasta ahora yo sigo pidiendo al Señor peticiones y Dios va a responder a su debido tiempo. Pero yo sigo orando por eso. No desfallezco, oro por lo otro, pero también no me olvido de esto. Y no es que Dios se va a enojar porque yo pida, porque hay gente. Ayer hablando con un hombre, me dice, no, yo a Dios no le pido nada porque tiene tantos problemas, Dios, ¿qué me va a escuchar Dios a mí? Si tiene tantos problemas alrededor mío, mire los problemas que hay, dice, ¿qué se va a fijar en mí? No, Dios escucha a todos. Por eso Él dice que yo escucho, dice Dios, le digo al profeta, yo escucho tus pensamientos. Qué tremendo, ¿no? Por eso dice también, antes que termine de hablar, yo sé lo que me vas a pedir, y porque está escuchando nuestros pensamientos, ¿no? Por eso esto significa que amén, que Ezequías le respondió inmediato, pero hay millones de personas que Dios no le respondió inmediatamente, sino a largo plazo. Pero yo sé y tengo la convicción que Dios va a responder. Yo no sé cuál es tu petición, cuál es tu necesidad, pero quiero decirte, no desmayes. No desmayes. Dios está viendo tu corazón, Dios está escuchando tu oración. Y no, Dios se va a enojar porque tú le grites, porque Ezequías no es que le dijo, ay Señor, si quieres hacerlo. No, clamó. Significa gritó, misericordia. Yo anduve, Señor, con un corazón íntegro. Mire qué tremendo. Le gritaba, no es que oraba para adentro, porque Dios no le afecta que uno levante la voz y el otro no levante la voz. A Dios no le afecta. Dios lo que ve es el corazón dispuesto a creer, la fe que uno tiene. Por eso al comienzo decía, todos aquellos que han escrito en la página una petición, créalo que Dios lo va a hacer. Yo no lo hago nada, nosotros no hacemos nada, Dios lo hace todo y estoy seguro que a su tiempo Dios responderá a su petición, a mi petición. Yo todavía tengo un montón de peticiones delante del Señor, espirituales, ministeriales, materiales, familiares, y no me canso. Todos los días pido, y algunos, pero todo el día por lo mismo. Yo voy a seguir insistiendo, yo sigo golpeando la puerta, porque Dios dice el que golpea se le abrirá la puerta. Entonces, perseverancia en la oración y la simple obediencia, porque cuando uno ora y con obediencia, creyéndole a Dios, porque Dios le dice, Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo responderé, le dijo a Jeremías el Señor, al profeta Jeremías. Y eso es también para nosotros. Ezequías hizo, clamó a Dios, ¿entiende? Y Dios respondió. ¿Y yo qué tengo que hacer? Clamar a Dios, y Dios va a responder a su debido tiempo. Pero la obediencia, que sabemos a quién le tenemos que pedir. A veces buscamos que una persona nos dé algo, o nos ayude, y no nos ayuda, y nos enojamos. Y no, uno tiene que clamar a Dios. Por eso Dios dijo, clamen a mí,
Y yo voy a responderle. No es que va a bajar Dios del cielo, sino Dios va a poner una persona para que pueda alcanzarnos o para que pueda bendecirnos en lo que estamos necesitando. Por eso yo puse en la obediencia y la simple obediencia trajo consigo la restauración de Ezequías. Ezequías obedeció lo que Isaías le dijo, él creyó, obedeció, clamó, y la simple obediencia de clamarle a Dios fue la restauración de Ezequías. Y esto ocurrió, para entrar un poquito en la historia, esto ocurrió cerca del 14º año de su reinado, del reinado de Ezequías. El rey era el 14º de su reinado cuando él tuvo esta mala noticia que después se transformó en buena noticia. Lo que significa que Ezequías más o menos en el 4º reinado tenía 39 años. ¿Escuchó? No era un hombre de 80, 90, 100 o 60, tenía 39 años. Diríamos en su plena juventud, en su plena adultez. Cuando él recibió esta mala noticia, tenía 39 años. Era todavía un hombre joven, lleno de salud, vigoroso, un rey que estaba haciendo medianamente las cosas bien, y Dios escuchó su oración. Pero quiero hablarle un poquito también de las consecuencias, el por qué vino eso. Porque si nosotros vamos al segundo Crónica, capítulo 32, ahí podemos hablar un poco de Ezequías, el porqué de la enfermedad. Él comenzó comenzó a ser soberbio, se enorgulleció porque Dios lo estaba respaldando en todo lo que hacía, y eso fue consecuencia de separarse de Dios. Si usted después lee con atención la historia de Ezequías, se va a dar cuenta que él se le subió la soberbia a su cabeza y comenzó a olvidarse de Dios. Creía que todo lo que le estaba ocurriendo, que era la bendición de Dios que Dios tenía preparado para él, era porque él era vigoroso, porque él era fuerte y él era sano. Y él no obedeció. Ezequías no había obedecido lo que Dios le dijo. La soberbia lo apartó de Dios. Esa palabra, ¿no? Soberbia, tan corta pero poderosa en el ser humano, cómo nos enorgullece, cómo nos hace tener vanagloria, cómo lo queremos ser dependiente de uno mismo, unitario, ¿no? De depender de nosotros. Hay gente todavía que dice que Dios no existe, que ellos no necesitan de Dios, ellos van a morir y chau, y no le importa nada. Es soberbia. Y aquí Isaías no obedeció a lo que Dios le estaba diciendo. Después usted lea el segundo libro de Crónica, capítulo 32. Y ella no hablaba con Dios. Ella creía que todo lo que le estaba ocurriendo era porque él era vigoroso, era joven, era fuerte. Y eso lo hizo apartar de Dios. La soberbia. La soberbia siempre nos aparta de Dios. El que yo diga que soy mejor que usted, mire, eso es soberbia. Porque si alguien es mejor que alguien, dele gracias a Dios, pero no tiene que resaltar. Pero siempre somos, en algo, somos los mejores. Hay algunos que manejan con un dedo. Yo digo, son los genios. Otros que manejan más lento o diferente, pero también están manejando.
Es decir, le pongo un ejemplo. Yo no puedo decir, no, pero yo manejo con una mano, ando a 50 por hora, el otro a 10 por hora, yo soy mejor. No, no, no. La soberbia me hace menospreciar al otro. Y esto es lo que hizo Ezequías. Menospreció las bendiciones de Dios, creyendo que él estaba haciéndolo porque era capaz, porque era vigoroso, porque era joven, porque todos le temían, porque era el rey. ¿Entiende? Pero Dios estaba viendo todas las cosas. Por eso yo no tengo que despojarlo de mí. El menospreciar a un hermano por color de piel. Mire lo que hoy está pasando en Estados Unidos. Mataron a un moreno, a un morocho, no me acuerdo si era nigeriano o no sé de qué país era. Y hoy se levantaron todos, aún dentro de ese grupo que se levantó, había blancos, americanos, y quemaron una comisaría extraordinaria, grandísima, le prendieron fuego, los patrulleros tuvieron que huir porque se cansaron de hacer menosprecio, perdóneme la expresión, a los negros. Todavía existe el racismo en Estados Unidos. Y no le estoy hablando hace 40 años, le estoy hablando de lo que pasó hoy. Hoy incendiaron una comisaría grandísima. Tiempo de cuarentena, estoy aprendiendo a manejar la computadora, estoy aprendiendo un montón de cosas, y ¿quién me enseña? Enseñando a los dos a manejar la computadora, escribir, a mandar, es decir, a un montón de cosas que nosotros la ignorábamos. ¿Entiende? Entonces, y ella nunca dijo yo soy mejor que ustedes, y yo tampoco puedo decir yo soy mejor que vos. ¿Entiende? Pero cuando la soberbia está en mí, como hijo de Dios, quiero decirle que eso es un pecado. Yo aprendo de los niños. El otro día voy a repetir un testimonio de ayer, que lo conté también en el programa. Un niño salió corriendo y me dijo, pastor, óreme. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener la fe de un niño. Y me agarró un gozo, una alegría, porque era un taponcito chiquitito. Y me decía, pastor, óreme. Gloria a Dios. Dije yo, qué bendición. Me da el privilegio de escuchar a un niño. ¿Qué le quiero decir? Que él tiene la fe en que Dios escucha. Y también reconoce la autoridad. Porque le podía haber dicho a su mamá, que su mamá era cristiana, su papá es cristiano. Le podía haber dicho, papá, orame, mamá, orame. No. Pero los padres también se quedaron sorprendidos. Mirá vos, dijo, le decía, se hablaba entre ellos. ¿Entiende? Entonces, el menospreciar, ¿entiende? El menospreciar, el creerse uno que es más que otro, también es un pecado para Dios. Y para nosotros también, Y eso es lo que está pasando en muchos países del mundo, que es racista, y así está. Hoy me quedé sorprendido cuando vi las noticias de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Que ellos tienen toda la tecnología para la guerra, para desarmar y armar, qué sé yo, tienen toda la tecnología. Y es el país, uno de los países primero del mundo. Y fíjese que los morochos, como ellos dicen, los negros, le quemaron la comisaría. Y dentro de ellos había también americanos, color blanco, rubios, también incendiando la comisaría, tirando piedra. Y los patrulleros tuvieron que huir. La primera vez en la historia que está ocurriendo. ¿Sabe por qué? Porque menosprecian a la creación de Dios. Porque quizás no son hijos de Dios, pero son creación de Dios. Entonces, cuando yo tengo soberbia, me creo mejor que el otro. ¿Sabe lo que yo he aprendido en lo largo de estos 62 años que tengo? Si yo puedo ser útil para alguien, gloria a Dios, le voy a ayudar. Y si alguien puede ser útil para mí, gloria a Dios, yo lo voy a recibir. Y eso es humildad. Eso es donde habita Cristo. Nunca me tengo que, aunque yo sé más que otro, no me tengo que permitir que la soberbia me invada para que yo me crea que soy más que el otro. Porque hay millones de personas que tuvieron la oportunidad de estudiar y otras millones de personas que ni siquiera tocaron un libro en su vida. Pero no por eso yo los voy a menospreciar.
Al contrario, porque ellos también son creación de Dios. Pero cuando se me sube la soberbia, siempre yo creo que soy mejor, ¿eh? Y miro de costadito al que es menor, ¿entiende? Pero, y eso es lo que le pasó a Ezequías. Si usted lee, si usted ve, se va a dar cuenta que eso es lo que hizo Isaías. La soberbia lo invadió y se olvidó que todo era bendición de Dios. Dios lo bendecía y él se dejaba que esa soberbia le gane su cabeza. Nunca tenemos que, vulgarmente acá en Argentina se dice agrandarnos, agrandarnos. Pero la soberbia es eso, agrandarnos. Cuando Dios nos usa, cuando más usa nuestra vida, cuando más tenemos que estar al servicio de Dios y al servicio del prójimo. El Señor dijo, esto va para el ministerio de los cristianos evangélicos en el mundo, dice, el que quiere ser primero, primeramente tiene que ser último. El que quiere ser primero, primeramente tiene que ser último. El que quiere que lo sirvan, primeramente tiene que aprender a servir. El que quiere que lo respeten, primeramente tiene que respetar. Y así esto en la misma orden que tenemos que llevar. Entonces Ezequías se creyó que él era el poderoso y estaba perdiendo la bendición de Dios. Y a veces también perdemos la bendición de Dios por la soberbia que yo no sé. Yo siempre dije, cuando una vez choqué con la camioneta de mi trabajo y me dice, pero no pusiste cuidado, me decía el encargado. Bueno, me dijo un montón de cositas no muy agradables. Y yo le dije, le digo, los que corren en Fórmula 1, los pilotos de Fórmula 1, le digo, ellos son de Fórmula 1, chocaron. Reutemann se quedó 2 veces sin nafta y no llegó al final. Y si le pasan a ellos que son profesionales, que yo no soy un profesional, me puede pasar a mí que choque. ¿Entiende? Porque a veces creemos que, wow, ¿cómo te puede? Pero a todos nos pasa algo. ¿Entiende? Pero la soberbia es que nos lleva a creer que somos mejor que otros. Y eso es lo que le pasó a Ezequías. Eso, cuando la soberbia me invade, Dios se aparta. Porque no le estoy dando lugar a Dios por mi soberbia. Y eso es lo que le pasó a Ezequías. Dios lo usaba y él se creyó que era él que hacía todas las cosas. ¿Cómo no va a responder Dios? Cuando él, ¿sabe lo que significa el rostro en la pared? El que él reconoció que lo que estaba pensando, lo que estaba haciendo, de dejarlo a Dios un costado y querer ser resaltado él y que todos lo aplaudan, entonces él reconoció al poner el rostro en la pared diciendo, perdóname. Por eso dice que clamó, puso su rostro en la pared y lloró. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, rogó, es decir, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname. La soberbia me invadió y yo me creí que yo hacía todo. Perdóname, perdóname. Y el Señor, ¿cómo no va a escuchar un corazón humillado? ¿Cómo no va a escuchar Dios a alguien que reconoce? Yo recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, le dije, perdóname, Señor, todos mis pecados, perdóname, no quiero hacer esto, dejo lo otro, perdóname. Y yo sentí el perdón de Dios, porque a veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos de lo que hicimos. Pero eso es un espíritu también que está la soberbia ahí, que nos invade para que no reconozcamos que cuando Dios te dice, yo te perdono, Dios te perdona y no hace memoria de nuestros pecados. Fíjese que conocidos o familia siempre se va a recordar de lo que nosotros éramos antes. Aunque pasen 1000 años, se van a recordar. ¿Entiende? Pero Dios no. Dice que Él no hace memoria de nuestros pecados. ¿Me va entendiendo? Entonces, ¿cómo Dios no va a responder a un corazón humillado? Y Dios cambió esa enorme y desagradable situación. ¡Qué tremendo! Cuando yo reconozco que me he equivocado. Esta palabra es para todos, para los adolescentes,
para los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Qué bueno es cuando Dios puede cambiar la historia, cuando hay un corazón humillado, un corazón que está reconociendo que se ha equivocado y que le está dando la espalda a Dios por su forma de actuar, por su forma de creer que todo pasa por Él. Todo pasa por Él. Es como si el pastor diría, si yo no oro no pasa nada, si yo no predico no pasa nada, si yo no bautizo no pasa nada, si yo no canto no pasa nada. No, 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 no. El que obra es Dios. Y si hay alguien que es así, soberbia. Dios obra. Dios obra en un celular cuando estamos llamando, orando para algún enfermo. Ora como este niño que pedía oración. Dios obra. Dios obra. Cuando uno tiene un corazón humillado. Y el corazón de Ezequías estaba tan dolido por la mala información que se humilló de corazón. Y sacó todo. Y Dios cambió esa enorme y desagradable situación. ¡Qué tremendo! Una oración cambió mi vida. Una oración puede cambiar tu vida. Tú que me estás escuchando, Dios puede cambiar tu vida. Dios quiere un corazón humilde. No quiere un corazón soberbio. No quiere un espíritu soberbio, altanero. No, Dios quiere un corazón humilde. Yo reconozco que sin Dios me estaba muriendo y estaba muerto en pecados y delitos. Y eso es un corazón humilde, que uno reconozca que lo que estamos haciendo está mal, que a Dios no le agrada. Por supuesto, siempre y cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, pero hay millones de personas que están haciendo cosas tremendas para el Señor, para su reino, como ustedes, aquellos que están colaborando con las ofrendas, con los diezmos, juntando mercadería. Ustedes tienen ese corazón humillado delante de Dios, que están reconociendo que hay alguien que está necesitando una palabra, un alimento. Y eso es bueno, porque Dios dice, no busque tu propio bien, busca primero el del otro. ¡Qué tremendo! Pero la soberbia no nos deja hacer eso. La soberbia nos lleva a ser yo primero, yo segundo, yo tercero y siempre yo. Nunca pensar en el prójimo. Entonces, qué bendición es esta enseñanza que hoy me trajo el Señor a mí primeramente, a través de su palabra y a través del rey Ezequías, y que Dios va a responder siempre a ese corazón y esa situación va a cambiar. Por eso hay veces que hay millones de personas en el mundo, o hay personas que me dicen, pastor, esta situación yo no la puedo cambiar. Y a veces ocurre que no es que no la puede cambiar Dios la puede cambiar, pero hay soberbia dentro nuestro, hay desobediencia y Dios no puede actuar. Dios va a actuar en un corazón sensible, en un corazón sencillo, humilde, en un espíritu que reconoce que todo se lo debemos a Dios. Todo, todo. Por eso es importante, ¿no? La obediencia que Dios vio de Ezequías, y al orar, ¿no? Reconoció que le estaba dando la espalda a Dios. Y Dios cambió esa desagradable situación, la cambió. ¿A través de qué? De una oración. Dios no hace accesión de personas. Lo que Él hizo por el monarca Ezequías, Él también lo hará por ti y lo hará por mí. Eso significa, Dios no es soberbio. Por eso Él no hace accesión de personas. Y eso yo tengo que aprender primeramente. La palabra me habla a mí. Yo tengo que aprender de no hacer accesión de personas. Y si ese espíritu me quiere agarrar o me quiere tomar la mente o el corazón, lo tengo que rechazar en el nombre de Jesús. Porque Dios no hace accesión de personas. Y si hay una petición o algo que para ti es imposible, así como lo hizo con el monarca Ezequías, así también lo puede hacer por ti y por mí. Y eso es bueno, que sepamos que Él lo puede hacer a través de una nación. Ezequías fue uno de los pocos hombres en la historia que sabía básicamente el día exacto en que iba a morir. ¿Sabe por qué? Porque él tenía 39 años. Y Dios le dijo que le alargaba 15 años más de vida. Significa que Ezequías murió a los 54 años.
porque Dios se lo dijo. Tenés 39, yo te alargo 15 años más. Mire al poder de la oración. Dios sanó, lo sanó primero, y al sanarlo al tercer día, él agarró y dijo, y te alargo 15 años más de vida. Significa que murió a los 54 años aproximadamente. Esto muestra que para Dios no hay nada imposible cuando hay un reconocimiento, un corazón humilde, un corazón sencillo. Alguien que quiere agradarle a Dios no va a menospreciar a nadie. Le voy a contar algo que lo he vivido. Yo era portero en la iglesia y una hermana que estaba conmigo en la portería, porque habíamos 3 mujeres y 3 varones éramos. Y viene una hermana, me dice, hermano Daniel, dice, hay un borracho que quiere entrar. Y le digo, por favor, déjelo entrar. Bueno, déjeme que yo voy. Y lo agarré al hermano. Bueno, le dije cómo se llama. Me dijo, me llamo Carlos. Y le digo, Carlito, no estás por casualidad en la puerta de la iglesia. Dios te trajo porque quiere hacer un cambio en tu vida. Y le digo, permitime darte un abrazo. Y me acuerdo que ese varón estaba todo sucio. Y yo andaba, me acuerdo, con una camisa blanca y me dejó todo manchada la camisa. Pero a mí no me importó. Yo lo abracé. Le dije que Cristo lo amaba. Y si yo hacía sesión de persona, si lo miraba cómo estaba vestido, que estaba alcoholizado, ¿qué hubiera hecho Dios conmigo? Y él, me acuerdo que andaba con la botella de vino y andaba con una perrita y me dijo, no puedo entrar porque tengo el vino y yo le digo, yo te lo cuido, el perrito te lo cuido y el vino dámelo que cuando vos te doy. Y lo abracé, lo llevé adentro de la iglesia. Estaba escuchando la palabra y yo oré el vino, le dije, Señor, que cuando vaya a tomar un trago más se descomponga y nunca más tome alcohol. Y al perrito lo guardé en un lugar donde guardamos las cosas de limpieza y oré, Señor, guarda este perrito que no se ponga mal porque está encerrado. Y bueno, terminó la reunión, se fue lúcido. Y me dice, ¿y el vino y el perrito? Le digo, sí, ahí te lo traigo. Le llevé el vino, le llevé el perrito. Le digo, Carlito, Dios te bendiga, muchas bendiciones. Entregó su vida a Cristo y se fue. Y nunca más lo vi a Carlito. Y yo pensaba siempre, ¿dónde está Carlito, Señor? ¿Qué será de la vida de Carlito? Y un día viene la esposa del pastor y me dice, ¿sabés, Daniel, quién estuvo golpeando en la casa? Vendiendo huevos, me dice. ¿Te acordás que el muchacho que vino con el perrito y él vino a la iglesia, que vos diste testimonio, que se entregó al Señor, etcétera, etcétera? Le digo, sí. Y sabe que yo le dije, no, golpeó la puerta, no tengo huevo. Y él me dijo, que Dios la bendiga, señora. Y yo salí y lo reconocí y le digo, ¿sabe quién soy yo? Y bueno, se identificó y dice, mándele saludo al hermano Daniel que me atendió en la puerta, dígale que estoy congregándome. Y bueno, y pasó el tiempo, no sé si 2 o 3 años pasaron, y un día lo veo venir en la iglesia. No lo conocí porque estaba limpito, el pelo corto, saco, corbata, la Biblia, y me dice, hermano Daniel, Dios le bendiga. ¡Ay, qué bueno! Nos abrazamos, lloramos juntos, y me dice, yo le pedí a Dios ser en la iglesia portero, porque hace lo que usted hizo conmigo con otros. ¡Qué tremendo es! ¡Qué bendición! El no haber soberbia en nosotros, ese ego que nos lleva a separarnos de Cristo, nos lleva a separarnos de Dios, nos lleva a separarnos del Espíritu Santo y también de nuestros hermanos y del prójimo. Mire, la soberbia, cuántas cosas puede separarnos, todas las bendiciones las perdemos. Por eso, esto es muestra para que Dios no hay nada imposible cuando hay un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón sin soberbia, un corazón que no responde, no es respondón, no es respondón, no es criticón, que nada le molesta, y bueno, está así, por supuesto, si tengo que llamar la atención a alguien o decirle algo, siempre con humildad, siempre con humildad, reconociéndolo como mi prójimo. Si es un hijo de Dios, reconociéndolo como un hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, reconociéndolo como mi prójimo. Pero qué bendición
Es que Ezequiel, todo después usted lo va a leer, todos los años de vida que Dios le dio fue de bendición para él. Pero tuvo que pasar algo para que él reconozca que le estaba dando la espalda a Dios. Y a veces no nos damos cuenta. A veces Dios no responde la petición porque pareciera que estamos haciendo las cosas bien. Pero Dios escucha nuestros pensamientos y Él escudriña nuestros corazones. Mire, no hay nadie en el mundo, ni un cardiólogo puede saber lo que hay dentro del corazón. Ni un cardiólogo, ni un electrocardiograma puede saber lo que hay dentro del corazón. Ellos solamente ven lo que está superficial, corazón grande, infarto, etcétera, etcétera. Pero lo que hay dentro del corazón, Dios lo sabe, y la persona. Y aún hay personas que no sabían o no saben hasta el momento que se manifiesta que estaba eso dentro del corazón. Por eso es importante acercarse a Dios con un corazón humilde, creyéndole que para Él no hay nada imposible. Si conoces a Dios en esta noche, todas las cosas te van a ayudar para bien. Tu vida va a ser un cambio, va a ser un giro de 180 grados. Acuérdate de esta palabra. La oración, Dios la va a responder, pero no a mi tiempo, sino al tiempo de Dios. Por eso digo que Dios respondió cuando yo oré por el cáncer de próstata. Dios me respondió inmediatamente. No me pasó como a Isaías, pero sí, yo no sé en qué momento Dios me sanó, porque yo empecé a las 11 de la noche y me quedé dormido a las 4 de la mañana, me levanté a las 7 para ir a trabajar, pero ya no me dolía nada. Y me hizo otros estudios, gracias a Dios, y para la gloria de Dios, y para la bendición de mi vida. Por eso estoy aquí. Dios. ¿Sabe por qué? Porque le pedí con un... Y a veces hay personas que le pasan de todo y tiene tanta soberbia que no reconoce a Dios. Porque yo ahí conozco muchas personas en la calle. Ando todavía en la calle, no muchas personas. Aún hoy, en esta situación que se está viviendo en el mundo, todavía hay soberbia. No reconoce a Dios como su único y suficiente Salvador. Y a veces también hay personas que vamos a la iglesia. Hay personas que hemos recibido Jesús, pero esa soberbia está primero. Cada cosa que usted le dice, enseguida contestan mal o contestan algo diferente. Pero el que tiene el corazón humilde, escucha, calla, ora al Señor. Por eso es la bendición, que nosotros tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo escudriña, y Él va a responder a su debido tiempo. ¿Qué te parece si me acompañás a hacer un Ezequiel? Siempre nos acerquemos a Dios, nos podamos acercar con un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón que Dios lo puede saber, lo que nosotros tenemos dentro. Por eso es importante que todas las cosas pueden cambiar. Yo siempre me llamó mucho la atención lo que pasó también en Estados Unidos. Jamás, por la historia, ¿no? Jamás pensé, como ellos le dicen, un negro llegue a ser presidente. Y Obama fue presidente. 4 años. Seguramente yo me imagino, ¿no? Me imagino esa persona con soberbia, cómo estarían comiéndose la uña, deseando que se muera, deseando que una bomba explote, deseando que se muera en un accidente. Estoy seguro, no hace falta que me lo digan, por ese espíritu inmundo de soberbia que todavía son racistas. ¿Y sabe una cosa? Llegó, como ellos le dicen, un negro a la Casa Blanca. Impresionante, impresionante. Hoy incendiaron muchos morochos, como ellos dicen, negros, perdónenme la expresión, muchos negros, y dentro de ellos había americanos, blancos, rubios, también incendiando. Basta de muerte inocente, porque a los negros, como ellos le dicen, los matan, ¿me entiende? Les pegan, los matan, los trituran. ¿Y eso sabe por qué? Porque hay racismo, hay soberbia en ellos. Entonces, tenemos que saber que la soberbia nos aleja de Dios. La soberbia nos aleja de Dios.
Fíjese que hay tanta soberbia en muchos presidentes de otros países que dicen que esto no pasa nada, que es como una gripe, y se están muriendo 100.000, 80.000, 60.000. ¿Cuántas muertes hubo en el mundo por no creer en lo que se estaba informando los infectólogos que saben de qué hablan? Y eso es la soberbia, no da la importancia a nada. Pero si tenemos un corazón humilde, escuchamos, y si es de bendición, lo vamos a poner en práctica. Yo dije 4 años tuvo Obama, tuvo 8, perdón. 4 más 4, no me vieron estos 4 ustedes. Pero 8 años estuvo Obama en la presidencia. Y no sé, por los comentarios que están corriendo, que vuelva a postularse como presidente. No sé, yo creo que va a ganar, Yo creo que va a ganar. Pero bueno, eso es otro tema. Pero la bendición está que el corazón tiene que estar abierto para que el Señor saque todo lo que no corresponde delante de su presencia. Sé que esta palabra es de bendición, los super bendigo nuevamente. Gracias por estar del otro lado. Y llegaron peticiones, Karina Gelardi por salud, por sus nervios, liberación, conversión, sanidad en el nombre de Jesús. Luis Lencina tiene pánico, fobia, es lo que está ocurriendo en este tiempo. Francisca Salud es del Chaco, mire usted hasta dónde llega la bendición. Francisca Salud, por Samira Flores, liberación, en el nombre de Jesucristo declaramos sanidad y liberación. Por Mariani, orar por su hijo, Andreu Rondón, tiene 9 años y está muy enfermo. Patricia pide por la señora que cuida y tiene asma, liberación, conversión, sanidad para María. Vilma Noemí pide oración por su salud y por Leonardo. Vanessa Cintia, problemas de riñón, está enferma de sus riñones. Eliana Marcos pide por su esposo liberación. Alan, un joven apartado, pide por su vida liberación, sanidad, conversión. Y así hay muchísimas peticiones donde tenemos que presentarnos delante de Dios con un corazón humilde. Sé que se le va a olvidar los nombres a mí también, aunque yo tengo, pero vamos a orar por nuestros hermanos, futuros hermanos, que a partir de esta oración de fe puedan entregar su vida a Cristo y queden libres. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia y te pido liberación, conversión, Señor, por la salud de Karina, Padre, por esos nervios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido por Luis, Señor, reprendo ese espíritu de fobia, de pánico, en el nombre de Jesucristo. Por Francisca, Señor, te pido liberación, conversión y sanidad, Padre. Por Samira, Padre de Flores, liberación y conversión, Padre querido. Por Mariani, oración, Señor, por su hijo, Señor, Andron, Padre querido, Rondón, liberación, conversión, sanidad, Padre querido. Por Patricia, Señor Jesús, que cuida a esta persona, María, que tiene alma, pop. Señor, sana, tené misericordia, liberta, Padre, liberación y conversión. Señor, libera en mí, Padre querido, liberación y conversión, también por su esposo, Padre, unidad en el matrimonio, en el nombre de Jesucristo. Te pido por Vanessa Cintia, problemas de riñones, liberación, sanidad, conversión, Padre querido, en el nombre de Jesucristo. Te pido por Eliana, Señor, pide por su esposo, Padre querido. Yo no sé lo que está aconteciendo ahí, pero trae liberación, conversión, sanidad. Por Alan, Padre querido, que está apartado de ti, que hoy se vuelva a ti, Padre querido. Hazlo libre de toda enfermedad. Libre, Señor, de todo espíritu de vicio, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo pongo mis manos en estas peticiones creyendo en el poder de la oración y declaro en el nombre de Jesús que recibiremos buenas noticias. Recibiremos buenas noticias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si hay alguien quizás que está escuchando por primera vez esta palabra que viene de parte de Dios y nunca ha tenido la experiencia de entregar su vida a Cristo, si tú quieres, donde te encuentres, repetir esta oración conmigo y repite conmigo: Señor Jesús, yo doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Y a partir de hoy yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y anota en el libro de la vida mi nombre y yo corto toda maldición generacional que venga en contra de mí, en contra de mi familia, y declaro, Señor, que me van a alcanzar tus bendiciones. Yo te doy gracias, Señor, por esperarme hasta este día, para que yo decida ser tu hijo, ser tu hija. Amén, amén, gloria a Dios. Si has hecho esta oración, quiero decirte que perteneces a la familia de Cristo y que en el mundo entero hay hijos del Señor. Y nos gustaría que nos diga de dónde sos y cómo te llamás para seguir orando por tu vida. Y ahora, si hay alguien que está apartado de Dios, Alan, si estás escuchando, yo te pido que repitas la oración conmigo de reconciliación, porque esa es la bendición, que hoy nos podamos reconciliar, porque mañana no sabemos qué puede ocurrir por cada uno de nosotros, Así que repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por haber pedido que me dé la fuerza y la fortaleza mental, espiritual y físicamente para tomarme de tu mano y nunca más apartarme de ti. Y te pido, Padre, que me quite los vicios, que me quite toda enfermedad espiritual o física que venga sobre mi vida. Yo me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué bendición! Si te has reconciliado con Dios, que Dios nos dio para que nos podamos comunicar y escucharnos y escuchar la sana palabra del Señor. Bueno, una petición. Susana Jonte pide liberación por su familia. Y bueno, declaramos liberación y por toda la familia de mi hermana. Y que el Señor te fortalezca cada día, que te dé la fuerza del búfalo y la vista del águila. Y también, si estás apartada de Dios, es el momento para que nos reconciliemos con el Señor. Y vamos a pedir por todo. Qué bendición que ella está operada, está en una cama y está pidiendo oración por toda su familia. Que el Señor responde, estoy seguro que responde a cada una de nuestras peticiones. Padre, venimos delante de tu presencia una vez más y traemos a nuestra hermana Susana Jonte, que ella no te está pidiendo por ella, sino por toda su familia, que tú la guardes, que tú la cuides, Señor, su salida y su entrada, Padre, y que vuelva a estar, Señor, después que pase toda esta pandemia, toda la familia junta, celebrando, Señor, la bendición que tenemos vida. Gracias te damos, Dios, por esta petición y fortalece a mi hermana Susana. Señor, cicatriza esa herida en el poderoso nombre de Jesucristo. Glorifica a Jesús, Señor, y te pido por mi hermana Graciela Garrido. Señor, libera, Padre, fortalécela, sana ese cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por toda su familia, Señor. Los bendecimos de este lugar en el poderoso nombre de Jesucristo. Te queremos bendecir, Padre, y darte gracias. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Nuevamente un abrazo virtual para todos ustedes. Y me despido con esta palabra. Jehová Jireh, Dios proveerá. Saludo de mi amada esposa para todos los que están escuchando. Los bendecimos ambos. Después nosotros seguimos orando por las peticiones. Así que sé que Dios, como puse acá, Dios responde a tu oración. Dios te bendiga.